Hoy, martes 23 de abril, fecha especial del ciclo de conferencias conmemorativas a los primeros 100 años de la PRI, que realizaremos durante todo este año centenario de la. Saludamos la presencia de nuestro expositor invitado, Juan Diego Herrera, que pondrá el tema Influencia del pensamiento de Manuel González Prada en el desarrollo político de Aya de la Torre. Saludamos a los miembros de la mesa con los comentarios de la exposición al maestro universitario y doctor en historia, compañero Germán Peralta Rivera, presidente de la Comisión de Apoyo a la conmemoración del centenario del APRA en Miraflores, y dejamos la conducción a nuestro gran amigo y compañero Manuel Herrán, quien es un editor de profesión y un hombre muy relacionado con la literatura y las letras. Pero antes de dar paso a la conferencia, a la intervención tuya, Manuel, y a las palabras de Juan Diego, tenemos la presentación de Luis Alfredo Farfán, maestro de música, chelista de profesión, es compañero ADECO, vale decir, de Acción Democrática de Venezuela, que esta noche no haya sido programada su presentación con música, como está deseada, pero no mencionado. El motivo de fuerza mayor ha impedido, está de huelga de brazo caído. Una lesión muscular le impide ejercitar correctamente la interpretación del chino, pero sí brindarnos una interpretación de nuestro himno nacional, así que por favor les pido a ustedes lo menos de pie.
Bien, amigos y compañeros, continuamos después de estas vibrantes letras de nuestro sagrado himno nacional con las palabras y la presentación de nuestro querido compañero Manuel Herrera. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. El día de hoy es un día muy especial porque sabemos también que es una fecha que tiene que ver con el Día Internacional del Libro. Justamente tuve la bendición de que Maruja Valcárcel tuvo la gentileza de regalarme un libro en el Día del Libro. Muchísimas gracias. Cuando recordaba un poco el tema de los libros, recordaba mucho a Juan Villavaca, director de la Biblioteca Nacional, muy querido, un gran impresor, un gran editor, un maestro editor. Recordaba a Carmen Checa de Silva, también aprista, una gran bibliotecaria, impulsora de las bibliotecas en toda la provincia del Perú, y sobre todo que las bibliotecas lleguen a los trabajadores. Y decía que el trabajador tiene que ser culto. Y siempre vemos con estos eventos de Fernando, que tanto se impulsa aquí en otros lugares, en otros locales del partido, siempre busca el desarrollo de la intelectualidad. Y es importante para un país que quienes estén en un gobierno sean personas que piensan. Y creo que si yo comienzo a relatar todos los libros, todos los títulos que han publicado los compañeros, no me alcanzaría el tiempo. Y los intelectuales y constructores de una sociedad justa tampoco me alcanzaría el tiempo. Creo que estamos muy honrados de estar acá y de compartir este momento después de cuántos años que el APRA está en este país. Quiero empezar leyendo una introducción, que justamente tengo aquí el tema para conceptualizar el tema del día: influencia del pensamiento de Manuel González Prada en el desarrollo político de Aya de la Torre. El nacionalismo democrático radical propugnado por Víctor Raúl Aya de la Torre en los años 30 sigue la corriente política principal del Perú del siglo XX, que asumió el intelectual y maestro Manuel González Prada. Como señala Luis Alberto Sánchez, de horas de lucha nacería en gran parte el APRA, de páginas libres, las universidades populares de González Prada. En sus escritos no aparece un análisis temático de la sociedad peruana y una propuesta para su transformación, pero no se puede dejar de lado el conjunto de reflexiones desplegadas en discursos y artículos sobre la naturaleza social del Perú y la necesidad de una profunda revolución. Su obra constituyó el punto de partida para el desarrollo de una conciencia moderna del Perú. Posteriormente, en los análisis sociales y políticos de la generación de escritores de los años 20, la nueva generación, liderada por Aya de la Torre y otros insignes intelectuales, no solo heredaron de González Prada el germen del nuevo espíritu nacional. En el antiimperialismo y el APRA de Aya de la Torre se plasma teórica y políticamente la nueva conciencia para la construcción de una nación peruana moderna, democrática y autónoma. El pensamiento intelectual y político de Manuel González Prada fue Víctor Raúl Aya de la Torre, quien más adelante plasmara en un programa político los ideales de transformación social que González Prada había avisorado. En la mesa tengo la suerte de que me acompañen dos intelectuales, estudiosos, con los cuales voy a leer su biografía. Comenzamos con Juan Diego Herrera. Él es
Ha estudiado, ha realizado estudios de pregrado en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado una serie de estudios y conferencias a las cuales ha participado en Trujillo sobre el tema de estudios coloniales. Ha sido ponente en coloquios internacionales de estudiantes de historia, los congresos internacionales y regionales de ciencias políticas. Asimismo, ha hecho publicaciones en revistas académicas indexadas y tiene un blog personal que se llama Historias de la Prisma. Bienvenido, Juan Diego Herrera Herreras. Un fuerte aplauso. Dejo con Juan. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, compañero Fernando Lino Moscoso, y siempre es un gusto compartir la mesa con Germán Peralta, que va a desarrollar con mayor proximidad seguramente la breve síntesis que pueda yo realizar. Como se mencionaba antes en la reseña que compartí, justamente es este nacionalismo democrático que propugna Víctor Raúl Valle-Latorre como una nueva corriente principal política. Como señala en su libro Don Manuel, de Horas de Lucha es donde nacería el APRA, y de Páginas Libres, básicamente las Universidades Populares de González Prada, en homenaje a este insigne maestro. Para González Prada hay que tomar en cuenta que no veía con buenos ojos a los intelectuales que debían sustituir los propios intereses que eran la de los propios ciudadanos, los que debían trabajar por su propia emancipación, aunque menciona un poco un pragmatismo, porque señala a su vez que sin los intelectuales las muchedumbres no sabrían a dónde dirigirse, y además señala lo que posteriormente se va a formar con la conformación del Gran Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales, y conjuntamente con la religión, que debería ser un asunto personal de uso íntimamente individual, una decisión que cada persona debe tomar, pero no ser parte de la política de Estado y mucho menos de la enseñanza pública. Esto lo podemos revisar si leemos la obra que escribió el maestro Hugo García Sabatechi sobre el pensamiento de Manuel González Prada, donde evidentemente señala de que no hay un anticlericalismo que González Prada postula, pero que no se debe confundir con ateísmo. Visitando en la página 37 no hubo ninguna formulación clara y rotunda del ateísmo, aparte de mencionar dos aportes fundamentales, que es el problema del indio, que para González Prada se solucionaba mediante un mestizaje integral, y el tema del descentralismo, que va a ser propugnado por los representantes apristas en los años 30, conjuntamente con una figura fundamental que va a ser la de Emilio Romero en la Constituyente. Siguiendo el gran prestigio social, intelectual y cultural que lo llevaron a desarrollar una obra que implicaba una ruptura con el pasado y dar los primeros pasos en la lucha por la construcción de una nación peruana. Esto a su rechazo por las limitaciones y prejuicios sociales, al colonialismo estético y al compromiso con una sociedad oscurantista. Lo sacaron fuera del ámbito propiamente literario y lo empujaron a denunciar los males del país como punto de partida para alcanzar la necesaria transformación de la sociedad peruana. Esto lo podemos ver si revisamos el discurso en el Puriteama, además donde plantea la cuestión del indio, donde más que pedagógica, y como posteriormente la mencionará Aya de la Torre cuando escribe su artículo El problema del indio, de que debe ser, además de ser pedagógica, es también económica y social sobre todo. Las juventudes, especialmente la generación del 20, se diferenciaban de la vieja generación novecentista o futurista, no solamente por sus preocupaciones teóricas y políticas. Se acercaban no a la letra, sino al espíritu de Manuel González Prada, su honradez intelectual, su rebeldía política y sobre todo su integridad ética. Y justamente hablamos sobre integridad ética, revisar el libro que publicó Germán Peralta sobre la ética del joven Aya, donde nos menciona su rechazo hacia una clase dominante, hacia un chauvinismo, la corrupción, el carácter excluyente que se tenía frente a la juventud. También se puede avisorar el pensamiento ahí de Max Weber cuando nos habla sobre las dos éticas, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, donde no sé si compartirá el maestro
Germán Peralta y por el maestro Hugo César Atechi, pero se puede confluir como elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre que pueda tener una vocación política. La ética para estos maestros debía ser la columna vertebral del ciudadano, cuya honradez le compete a la acción desinteresada y al sacrificio. La ética que transforma al hombre espiritualmente, redobla su energía y lo impulsa a renovar los cimientos sociales. Entrando un poco a lo que es la influencia de Manuel González Prada en el joven Aya de la Torre, prácticamente es la crítica del Estado en el Perú, que es la partida de lo que va a ser posteriormente su proyecto político. El análisis de Víctor Raúl frente al problema tiene dos ejes principales. Por una parte, el señalamiento de la contradicción entre la realidad histórico-social y el sistema político, y por otra parte, la confrontación de la profunda y permanente inestabilidad del Estado desde la Revolución de la Independencia, puesto que no representaba una sociedad peruana, y a partir de ello la explicación de estos dos hechos se mostraba en la forma de cómo se había constituido el Estado en el Perú. En consecuencia, el Estado no expresaba los intereses de la nación, sino que por el contrario constituía el instrumento que utilizaba el imperialismo para oprimirla. El imperialismo, además de explotar no solamente económicamente al país, lo subyuga y explota también como nación al despojarlo de su soberanía y libertad nacional. Es por esto que Aya de la Torre plantea una revolución antiimperialista como tarea principal, peruanizar al Estado. Pero no es solamente una frase cliché, sino que plantea una revolución antiimperialista, rescatar el del dominio imperialista y convertirlo en una expresión de los intereses y mayorías nacionales. Fue esto últimamente el problema que buscó resolver en el antiimperialismo y el APRA. Ahí se señala que las clases oprimidas por el imperialismo y los terratenientes son las que deben apoderarse del poder, especialmente las clases medias, los campesinos y la clase obrera. Esta última clase obrera, que en los panfletos y diarios que se puede recoger como El Obrero Textil, Solidaridad, La Protesta, son a dos personajes que le rinden homenaje a la memoria de Manuel González Prada y a la de Víctor Raúl Aya de la Torre, sobre todo posterior a los sucesos que van a ocurrir en las protestas de mayo de 1923. Y para culminar un poco esta exposición, quiero recordar ese recuerdo que está, ese artículo que escribe Víctor Raúl Aya de la Torre, que es publicada en la revista Sagitario en octubre del año 25, y recuerdo con González Prada, que posteriormente ha sido divulgada en el repertorio americano, el gran diario que dirigía Joaquín García Monge, y posteriormente en La Emancipación de América Latina, que es el primer libro de Víctor Raúl, y posteriormente las obras completas, ¿no? Cuando menciona cuántas veces en mis amargos días de soledad y de privación surgía el recuerdo de aquel viejo amigo, quizá en la época en que alumbró en mí el despertar de una fe, de una nueva vida. ¿Cuántas veces? Gracias. Ahora tengo el placer de presentar al señor Germán Peralta Rivera. Inició sus estudios de historia en la Universidad Federico Villarreal, complementándolos luego en la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Historia de América. Posteriormente viajó a Francia, donde se doctoró en Ciencias Sociales y Económicas en París. Ha sido asesor cultural de la Presidencia de la República entre 1985 y 1990, jefe del Instituto de Cultura del Perú en el mismo periodo. Se desempeñó como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal. Bueno, es un gusto y un honor tener a Germán Peralta aquí, a quien pido un fuerte aplauso. Bueno, comenzaré particularmente saludando a nuestro secretario general de esta importante base que mantiene el espíritu de lo que es y debe ser
el aprismo, tanto partido político, es un partido de la cultura, y donde se debe respetar al hombre de la cultura. No se debe eructar, sino se debe reflexionar. Y en el centenario del aprismo, los que nos consideramos, como yo, obrero del pensamiento de la Torre y no discípulo, porque ese es un nivel demasiado alto, aunque existen algunos compañeros demasiado ligeros y se declaran siempre discípulos de la Torre, pero a quienes curiosamente nunca les he leído un artículo, y peor ya es exigir demasiado, no han escrito algún libro. ¿Cómo pueden ser discípulos? Porque estuvieron alrededor de la Torre. Hubo mucha gente de la buena y de la mala alrededor de la Torre. Y si ustedes no saben, uno de los grandes poetas que terminó en izquierda tuvo 9 años como secretario general de la Torre, Gustavo Baltasar. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él como conversar con Rosina Baltasar, hasta no hace mucho, soy gran amigo de él, y ella casó con una presta, Rodrigo Rivera González, ¿no? Y tienen una hija, Odette Rivera. Bueno, él es uno. Otro de los grandes que estuvo al lado de él fue Carlos Delgado, un antropólogo que comienza estudiando el proceso de la cholificación en el Perú, ¿no? Sino que la carga ideológica no ha permitido destacar, ¿no?, sus calidades. Y bueno, también han existido otros compañeros que han estado cercanos, pero siempre cercanos por una afinidad en cuanto a entender y comprender desde la teoría y la praxis lo que es el aprismo, no por conveniencias para ocupar cargos en gobiernos, no, sino porque había una comunicación que iba en función de un proyecto histórico que realmente quiere transformar las viejas estructuras del Estado peruano. Pues bien, el personaje que siempre tiene que estar ligado a la Torre es González Prada, así como resulta bastante difícil poder hablar de Lambra sin tocar a la Torre. Y hay una confusión permanente, que cuando se hace historia de Lambra se hace una biografía de la Torre, y creo que ahí metodológicamente hay un error de forma. Cuando yo me aproximé a las lecturas de la Torre, comencé a observar un pensador que respondía a toda una reflexión de esto es, la generación del 20 peruana era parte de un conjunto de criterios, de reflexiones y de apuestas de la generación del 20 de América Latina. Entonces, cuando queremos, yo diría, extirpar a la Torre del conjunto de América Latina, estamos cometiendo un gravísimo error. La Torre asume mucho de la generación del 20. Les pongo un ejemplo, solo uno. La Torre no es el impulsor personal del antiimperialismo y el agua. Ahí juega un rol importante, pero toda esa generación del 20 es antiimperialista y antiniente, porque el sistema capitalista tenía en su instrumento de explotación directamente al capitalismo a través del imperialismo norteamericano, y viviendo en el siglo XIX con el Stigma. Entonces, toda una política que los hace reflexionar y los hace comulgar a ellos. Lo grande de la Torre es que sintetiza y él
amalgama un pensamiento que es producto de todo lo que esta generación piensa, ¿no? De tal suerte de que uno de los elementos que configuran el pensamiento de Ángel Torres y del aprismo es el segundo, yo diría, el segundo González Prada, en esto Hugo, que es el especialista en el tema, no me quitará autoridad al señalar de que no es el González Prada antes de irse a Europa, a París, ¿no? El que más atrae a la juventud, sino es fundamentalmente el segundo, el que viene ya con una prédica curiosa. Por un lado es un fervoroso devoto de Renan, y Renan es el padre del nacionalismo, de la tesis de la nación, tesis que en el siglo XIX se comienzan a impulsar en Europa, y ahora están justamente decantadas, ¿no? Porque uno de los temas que más se discute es en torno al nacionalismo. Toda una bibliografía extraordinaria, ¿no? Entre los principales teóricos ingleses que a Bobbio mismo, ¿no? Son los que van planteando la necesidad de reflexionar nuevamente sobre los ataques al nacionalismo. Pero bien, ese es un aspecto de lo que sí el impulso que trae es el anarquismo. Y el anarquismo ya en el Perú comenzaba a tener presencia a través de un grupo muy pequeño de divulgadores, ¿no? Cristian, me acabo de el nombre, ¿no? Cristian Tam era un danés, pero no era un danés nacido en Dinamarca, sino era un danés nacido en una isla de las Antillas que había sido colonizada por Dinamarca, y él vino muy joven al Perú, ¿no? Y llega al Perú a tal extremo que saca su carnet de dentista. Él era doctor de profesor, y yo he visto que tenía el número 52, y mi esposa, que ha hecho un estudio sobre libre pensamiento, una revista que saca Christian Damm, pues ha conversado con el hijo. No sé si seguirá viniendo de esto hace ya de 2007, 2008 ella conversó con el hijo. Bueno, entonces Christian Damm, todo esto estaban creando una atmósfera, digamos, radical y anarquista. Por el otro lado, los obreros ya comenzaban a impulsar sus movimientos de ruptura con los mutualistas. La mutual había sido el organismo que congregaba a los estudiantes. Entonces hay uno de los leganos, eran dos, ¿no? El padre y el hijo del fin, que era más afín con Ángel Torres, escribe en su periódico señalando de que el mutualismo ya cumplió una etapa, porque los obreros, dice ellos, no están solamente para ser auxiliados por enfermedades, o para que los curen, o para que les curen los gastos del muerto, sino ellos necesitan en vida tener un instrumento de lucha para una mejor convivencia humana. Este aspecto es sumamente importante, porque yo he logrado descubrir en un artículo de la Torre que emplea este mismo argumento de los anarquistas, o sea que había un acercamiento muy próximo, que yo no lo diría, y aquí sí disfruto con un gran hermano y compañero Hugo, que dice que hay Torres milita. Yo no creo que él haya militado en el anarquismo, pero él sí ha convivido con todos los círculos anarquistas. Pero después hay otro tema que es mucho más importante,
¿De qué manera influye? Yo creo que es sustantivamente el referente, es el paradigma de lo que debe ser el combate contra las injusticias en el Perú. Pero señalar que es el maestro que va a guiar no podría ser posible, a mi juicio, por una sola razón. Los anarquistas no creen en el Estado. Yo y la torre que el Estado imperialista, entonces ¿dónde está el discípulo? Es una gran contradicción que tenemos que comenzar a discutirle entre nosotros. Entonces, ¿de qué forma influye? Influye, yo diría, en las líneas de ataque y fundamentalmente a partir de ataque a la policía y a los grupos de presión, pero fundamentalmente es a través del 1905 en ese discurso que lanza sobre el intelectual y el obrero. En ese discurso está prácticamente el nacimiento de lo que va a ser el pensamiento en medio de la Torre, porque ahí la Torre no comienza construyendo un partido, sino constituyendo el Frente Único de Trabajadores, Manuales, Intelectuales. Y por favor, hay que saber, para hablar, están celebrando el 7 de mayo como si fuera la fundación del Partido Aprista Peruano, o sea, de la sección de la APRA continental. ¿Y qué es lo que plantea Aya de la Torre el 7 de mayo? Una verdad que solo investigando se puede conocer. Yo he leído el discurso y he analizado el discurso. Él habla en nombre del Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales del Perú y no pronuncia una sola palabra sobre él. Y en 1925, cuando se constituye el primer mitin antiimperialista en París para apoyar la posición de México contra las arremetidas de México, participa el hermano de Ortega y Gasset, Carlos. Está Carlos Quijano, Víctor Raúl Aya de la Torre, José Vasconcelos, que viene de México al mitin, entre otros. Y allí Aya de la Torre habla en nombre del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Entonces, tenemos que tener claro de que esta no es la fecha. Por el otro lado, entonces, ¿qué significa Manuel González Prada en el pensamiento? Fundamentalmente, ¿no?, el impulso por unificar los intereses de los trabajadores manuales e intelectuales, de un lado, es decir, de la clase obrera, que ya la venía trabajando. No hay que olvidarse de algo. Yo tengo otro libro que se llama La ética del joven Mayo, en donde señalo y presento, por si acaso, ¿no?, la foto estática del programa que firma Aya de la Torre de 1917 para la constitución de la Universidad Popular, que no es aceptada, porque pasa al archivo. Él es nombrado presidente honorario y viaja posteriormente a... La pregunta es la siguiente: ¿por qué Aya de la Torre se le ocurre, como germina en la idea de crear una universidad popular, o sea, una universidad popular? Porque ya en 1915 la había planteado en la Universidad de Trujillo. Pero en Trujillo, el Consejo Universitario toma la idea
pero señala que quienes van a manejar el proyecto y era una difusión de clases fundamentalmente eran los profesores. Entonces a ella se retira del proyecto. Sin embargo, Stavros, Orrego y otros miembros de su grupo de la Bohemia en Trujillo sí van a dictar conferencias con profesores. Ese es el inicio de este proyecto de universidad popular. Ahora, ¿por qué Calle de la Torre tiene ese interés? Es probable que en la biblioteca del padre o en algunas lecturas él haya leído, ¿no?, de que estas universidades populares se fundaron en París. ¿No? Yo tengo el libro de Marcel Père, que se llama Les Universités Populaires, entonces hace un estudio sobre el nacimiento y la constitución de las universidades populares. Entonces, él ha tenido alguna información leída o me han comunicado de esta institución gremial de los trabajadores. Cumple los mismos requisitos, con la excepción de que en los lugares donde funcionaba la Universidad Popular, eso era administrado por los obreros y en las fotos se ve que había incluso mesas de billar, ¿no?, para los días en que no existían conferencias o actividades. Entonces la Universidad Popular es una idea política. Pero ¿por qué la asume? Es probable que Calle de la Torre, antes de conocer personalmente a Calle de la Torre, esto no podría decir Hugo, ya tenía lecturas de los abogados, ya sabía del interés, de la importancia que había en González Prada para fusionar, para amalgamar en un frente a los trabajadores normales intelectuales, a los obreros y a los estudiantes. Para mí, esta generación asume el ejemplo y el pensamiento de González Prada, y no lo hace así la generación del 900. Directamente, la generación del 900 debió ser la que lidere, la que asuma el pensamiento de González Prada, porque estaba más próximo a González Prada. Sin embargo, todos ellos casi le reconocen más como poeta, algunos no, lectura no lo reconocen mucho como buen poeta, ¿no?, pero ellos no lo reconocen como pensador. Casi todos ellos eran liberales y conservadores, ¿no?, de tal suerte de que la prédica de ruptura contra el sistema que planteaba González Prada no convenía para estos hombres que por otro lado eran brillantes. La generación del 900 es probablemente una de las generaciones más interesantes, digo, de la cual Basadre dice en la revista Claridad del número 5 lo siguiente, de que los integrantes de la generación del 900 no pueden llenar anaqueles de bibliotecas de libros, pero les falta la emoción social que nuestra generación tiene, porque cuenta con un líder como Calle de la Torre, aunque se haya usado mucho de las asambleas. Eso es lo que se llama Basadre, más tarde, 30 o 40 años más tarde, con un prólogo al libro de Francisco García Calderón, va a tener una opinión diferente. Pero retomando el pensamiento de González Prada, lo que acaba de decir Diego es sumamente interesante. El radicalismo anticlerical no era un radicalismo anticristiano, porque en muchos textos, incluso de pensadores anarquistas, se considera que Cristo era un gran revolucionario, socialmente es un gran revolucionario. No, pero ya no estamos de acuerdo con toda la organización de un clero por
conservador, aunque a finales del siglo XIX el corralero va a tener una gran transformación, porque en ese documento papal, ¿no?, se habla que justamente frente a la irrigación de los movimientos marxistas y anarquistas, la Iglesia comienza a salir a defender a la clase obrera y poner un atajo a esto que ellos veían peligrosamente que iba comiendo, ¿no?, los intereses del proletariado europeo en ese momento, de tal suerte de que el pensamiento, a mi juicio, de González Prado, que es un pensamiento que sin lugar a dudas es paradigmático y es interesante. Yo estoy haciendo una recopilación y aquí quiero hacer un paréntesis al único joven aprista, que no lo entrevistan en televisión por favor, que lo veo en la biblioteca permanentemente, es a conmigo. Yo puedo decir al único viejo aprista que ve en la biblioteca, ¿no?, hasta hace unas 3 semanas que acabo de ir a la biblioteca por razones personales, pero él está permanente, ¿no?, y sus temas son estudios sobre el papel. Yo creo que él es un gran proyecto de lo que tiene que ser un intelectual comprometido y con conocimiento de lo que está asumiendo como una tarea de intelectual comprometido, como decía Gramsci. Entonces, yo no soy un especialista de González Prada, como ustedes podrán haber ido apreciando ya en mi exposición, sobre todo no vine a hacer una exposición sobre González Prada. Se me dijo que tenía que hacer un comentario, ¿no?, sobre la conferencia de Juan Diego, de tal suerte, por eso teníamos preparado una cosa más sustantiva que habría hecho, por ejemplo. Hugo se ha trabajado, se ha investigado y ha escrito un libro que es clave para entender, ¿no?, el pensamiento de González Prada. El pensamiento anarquista de González Prada, que es el que prácticamente determina, ¿no?, la presencia de una reflexión que es lo que llamamos un rompeable. El país se divide a partir de su prédica, ¿no?, y aunque tenemos que tener presente que todo el siglo XIX, pese a la libertad de muchos de los ideólogos, ¿no?, de Sánchez Carrión, Mariátegui Javier, como el padre Luna Pizarro, o como Bartolomé Herrera, un tipo brillantísimo, inteligente, conservador pero inteligente, ¿no?, y tantos otros, Francisco Paula González Vigil, ¿no?, de quien el propio González Prada decía que él era una de las columnas del marco, ¿no?, en medio de esa escena de lo que existía, pero González Prada critica y con justa razón a todos estos intelectuales porque trasplantan y no recrean el pensamiento. Y ahora, en el campo de las ciencias sociales, las historias y las ideas ya se han tirado a la basura. Lo que se habla desde hace unos 50 años de la historia del pensamiento, pero ahora también se cuestiona la historia del pensamiento y en las universidades europeas, fundamentalmente en Oxford, con el compañero marroquín, ¿no?, o en la Sorbona, o en la Complutense de Madrid, se la historia de los pensadores y de la conceptualización.
¿no? De los intelectuales, de todos los intelectuales y la conceptualización. Este es el tema que está implementando. Ya aquí en el Perú, Osmar González ha empezado a escribir no sobre este tema, con un libro sumamente criticable porque habla de los intelectuales y como buen marxista-leninista no coloca a literatura, no lo cual dice de sus calidades. Muy bien, compañeros, yo creo que esta ha sido una oportunidad para poder escuchar, para poder mostrarles a ustedes, ¿no? Las calidades de un joven, inquieto, estudiante. Este año recién termina la carrera de Historia de San Diego y desde el tercer año hubo, como eso, profesores que sabemos, pero en el tercer año son muy pocos los estudiantes que van a investigar, a leer, pueden leer todo lo que quieren, pero a investigar en las bibliotecas, y yo lo he visto en la Biblioteca Nacional, en el archivo, o sea que ya hay una materia de la cual nosotros tenemos que estar orgullosos, ¿no? Y yo veo de repente que están invitando para que en un programa de televisión vaya un compañero que no tiene, llega a los 40 años y recién tiene su bachillerato, me da que pensar, esa gente cómo va a manejar el partido si no tiene ni siquiera la capacidad de profesionalizarse antes de las 30. Y esto también sirve como un elemento y como una de referencia. González Prada no pasó por la universidad, pero él era algo diferente, ¿no? Era un pensador y un hombre con un conocimiento de la lengua española extraordinariamente creativo. No hay que olvidarse que él recrea la lengua, ¿no? El página libre no lo escribe como nosotros, sino con fotos, ¿no? Y la I latina, de tal manera de que eso va demostrando que estábamos ante un personaje diferente. Por eso que la generación del 20, ¿no?, lo asume como su maestro, obviando el olvido a la cual había sido sometido por los hijos de los que perdieron la guerra con Chile, ¿no?, que era Buenaventura García Calderón, Francisco García Calderón. ¿Cómo vamos a obviar a él? Su padre fue un gran consultor. Francisco García Calderón, ¿no?, fue un brillantísimo escritor, y Ventura García Calderón fue un literato de gran calidad, casi toda su obra publicada en francés, y nunca más, después de algún tiempo de retorno, creo que fue por los años 40, si no me equivoco, nunca más regresó al Perú, y su hermano vino aquí, ¿no? Y terminó en la Rebeca. Sin embargo, él escribe un elogio arriba abajo estupendo, es el elogio más interesante porque en él hay una descripción de cuál es el mundo intelectual de comienzo de finales o siglo XIX, comienzo del siglo XX. Bueno, yo me extendí un poco y para demostrar mi rubor he querido hablar de algunos aspectos del entorno a González Prada y dejar allí al apóstol para otra oportunidad que me invitan, entonces yo sí podría venir a hablar exclusivamente sobre González Prada. Gracias. Sí, por favor, antes agradecer a nuestros presentaciones. Sí, la exposición de Juan Diego, de nuestro joven compañero y del maestro Germán Peralta, que era un gran amigo, gran compañero. Muchas gracias. Correcto. Por favor, compañeros, les ruego unos minutos de tiempo musical, ¿no? Tenemos el acompañamiento al Luis Alfredo. Sí,
¿Lo pones aquí ese punto? Sí, ya lo ponemos. Mientras que nos preparamos para realizar la segunda parte del día de hoy, en la ceremonia especial, igualmente la revelación del busto del maestro, precisamente Manuel González Prada. En este día, de acuerdo a las fechas del calendario del Imperio de abril, que el día de Cervantes, estamos en la semana cervantina, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, y bueno, nosotros tenemos unos grandes personajes en esa línea, ¿no? San Silvestre Saavedra, súper reconocido a nivel mundial, y no damos un tiempo.